Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección Crítica Literaria, voy a hablar de una obra que tiene por título Una nueva visión del hombre y del mundo, del autor brasileño Jaci Regis. En este vídeo no voy a hablar del autor. El pasado 13 de diciembre se cumplieron 10 años de su desencarnación y han sido algunos los canales espíritas que han rendido homenaje a este hombre que, desde mi punto de vista, tiene mucha importancia para el movimiento espírita, a pesar de que desgraciadamente es muy desconocido. Sobre todo aquí en España es sumamente desconocido tanto su significado, lo que ha significado para el movimiento espírita, como su labor dentro de este movimiento. No solamente en los ámbitos literarios, en los ámbitos intelectuales del espiritismo, sino también en los ámbitos humanitarios. En el canal de Cima, en la conferencia que dieron el día 13 de diciembre, también rindieron un breve homenaje al autor. Y Jonas Purua, que era el encargado de dar esa conferencia, anunció que para enero o febrero daría una conferencia amplia sobre Jaci Regis, tanto su pensamiento como su obra. Por lo tanto, en este vídeo me voy a centrar únicamente en el libro. El libro, como hemos dicho, Una nueva visión del hombre y del mundo, voy a utilizar la traducción realizada por el doctor Mario Agraiz Martí, aunque existe actualmente, por lo menos es lo que he podido comprobar en Amazon, una nueva edición traducida por nuestro compañero espírita José Arroyo, pero yo esta nueva edición no la conozco. Todos los textos van a ser de la edición que he dicho anteriormente. La estructura del libro es una estructura bastante sencilla. Hay una introducción y luego existen 5 capítulos. El título de los capítulos son Dios, la inmortalidad, mediunidad, reencarnación y moral. En este vídeo lo que voy a hacer va a ser hacer algunas reflexiones en cuanto a los contenidos que he encontrado en cada uno de estos capítulos y también en alguno de ellos, no en todos, extraer un breve texto para nuestras reflexiones. Voy a empezar con la introducción, porque ya la introducción no es simplemente una presentación del libro, no es simplemente un agradecimiento a los que han podido colaborar con el autor, sino que entra en materia y hace una serie de reflexiones que desde mi punto de vista son bastante significativas. Una de las cosas que me ha gustado mucho de la introducción es la importancia que da el mensaje espírita en la actualidad. Porque muchas veces los espíritas no somos conscientes de que el espiritismo no es solo para nosotros, no es solamente para los espiritistas, que el espiritismo tiene una propuesta para la humanidad. Y por eso los espiritistas debemos esforzarnos en llevar ese espiritismo a la sociedad y llevarlo con un lenguaje claro, con un lenguaje comprensible y dentro de la cultura y de la época en la que nos encontramos. Otro elemento que se encuentra en la introducción es el enorme valor que tiene el libro de los espíritus para la comprensión del espiritismo. Un estudio atento, serio, profundo de esta obra, del libro de los espíritus, es fundamental para la formación de cualquier espírita. Y habla también de algunos problemas actuales del movimiento espírita. En cuanto a este tema, y también relacionado con el libro de los espíritus, en la página 5 hay un texto que me gustaría compartir con todos ustedes. Dice lo siguiente: en virtud de ese ascendente, el libro de los espíritus fue subestimado por muchos dirigentes, ávidos de revelaciones del mundo extrafísico, y se ignoró el sencillo principio de la ciencia espírita, que es el de pasar por el tamir de la razón toda producción mediúnica, cualquiera que sea. Poco a poco, los escritores, pensadores e investigadores encarnados fueron relegados y los desencarnados elevados a la posición de genios tutelares, encajados dentro de la designación genérica de espiritualidad o la espiritualidad superior. Estas reflexiones que hace son sumamente importantes porque revelan una realidad, desgraciadamente, del movimiento espírita.
Poco a poco se han dejado de lado autores encarnados que han hecho estudios en base a la observación, en base a la razón, en base al análisis, y han sido sustituidos por mensajes que vienen del mundo espiritual. Aunque estos mensajes que vienen del mundo espiritual son importantes, no debemos olvidarnos que los espíritus, al igual que nosotros, son falibles y que por lo tanto no se deben tomar como verdades infalibles, como verdades inerrantes. Por lo tanto, esta mención que hace Jassy en la introducción, desde mi punto de vista, me parece significativa. El primer capítulo, que habla de Dios, me ha gustado mucho el enfoque que hace. Es uno de los enfoques al respecto de Dios más interesantes que he podido leer en la filosofía espírita, haciendo un análisis de la existencia de Dios, prestando especial atención al problema del mal, que es una de las cuestiones más áridas a la hora de analizar la existencia de Dios, porque desde el ateísmo, uno de los argumentos favoritos de aquellos que niegan la existencia de Dios, es decir, si Dios existe y es sumamente bueno, es perfecto, porque permite todo el mal que sucede en la tierra. Y el espiritismo tiene una respuesta, no una respuesta para cada uno de los casos como muchos espíritas pretenden, pero sí una respuesta que nos permite entender que ese mal es consecuencia de ese proceso evolutivo en el que nos encontramos. Y al encontrarnos todavía en esas fases primarias de ese proceso evolutivo, es natural que surjan esos acontecimientos. Entonces, ese análisis del problema del mal para enfocar la existencia de Dios, desde mi punto de vista, es importante y creo que Jassy en este primer capítulo del libro que estamos hablando lo enfoca con bastante altura. También hace referencia al Dios antropomórfico de nuestra cultura judeocristiana, y como ese Dios no tiene nada que ver con el Dios que presenta el espiritismo, que se comprende no por intermedio de la revelación, sino por intermedio de su obra. Estudiando la obra de Dios, vamos poco a poco comprendiendo mejor a Dios, por supuesto, sin pretender definirlo y sin pretender comprender su esencia. En la página 18, al respecto de Dios, hay un párrafo que me gustaría compartir. El Dios cristiano es una mezcla del Jehová de los judíos y del Padre que Jesús mostró. Es una mezcla de un Dios que castiga y un Dios que perdona. La tesis espírita de que Dios no castiga ni perdona aparenta, a primera vista, ser alienante, es decir, parece que cae en un inmovilismo ingenuo, según el cual, después de crear, Dios se desligó de la creación, mas no es así. Este es un párrafo muy importante. Y es un párrafo muy importante porque dimensiona cuál es la visión de Dios que tiene el espiritismo, que muchas veces es muy difícil de encajar en los diferentes pensamientos que existen al respecto de Dios. Y yo creo que aquí presenta una visión deísta, pero no llegando a los extremos que muchas veces el deísmo puede llegar. Es lo que Kardec designó como deísmo providencial, que creo, por lo menos desde mi humilde punto de vista, que es la visión que mejor se ajusta al concepto de Dios que presenta el espiritismo. Tiene otro capítulo sobre la inmortalidad. En este capítulo me ha gustado mucho el análisis del ser humano como un espíritu encarnado, considerando también la influencia del cuerpo en lo que realmente somos mientras estamos encarnados. Hace una comparación de la idea de espíritu que tiene la teología y la que tiene el espiritismo y comprueba de una forma sumamente racional que son bastante incompatibles. Y me ha gustado mucho cómo describe el proceso evolutivo del espíritu, empezando desde las situaciones más sencillas y más simples. Esa descripción que hace en este capítulo del proceso evolutivo del espíritu, pasando por lo que se llaman reinos inferiores, que hoy ya no sería un término apropiado, es sumamente magistral. Creo que es digna de ser estudiada y analizada por todos nosotros.
Tiene otro capítulo que dedica a la mediunidad, muy interesante, porque habla del papel del espiritismo en el uso y la comprensión de la mediunidad, sabiendo separar una cosa de otra. Entiende que es fundamental comprender los diferentes órdenes de espíritus para no dar crédito a todo lo que dicen los espíritus, que si no asumimos que dentro del mundo espiritual hay diferentes órdenes de espíritus y aplicamos un criterio racional y lógico para todo lo que esos espíritus nos envían y nos dicen, no vamos a poder comprender realmente la mediunidad desde una óptica espírita. Y todo esto lo explica Yassy muy bien, con mucha profundidad en su obra. Y por supuesto hace reseña de la importancia de la ética, de la moral en el uso de la mediunidad. Al respecto de la mediunidad me ha gustado mucho un párrafo porque es algo sobre lo que no se incide mucho en el movimiento espírita y es muy importante. Dice lo siguiente, está en la página 42. Si el fenómeno mediúnico en sí mismo puede ser descrito como la posibilidad de comunicación entre un espíritu y una persona, la cualidad del fenómeno varía al infinito. Abstraída la categoría del espíritu comunicante, las cualificaciones del intermediario dictarán la variedad extrema de la forma como la comunicación se presentará en el mundo exterior. Esto es fundamental en el uso, en la comprensión y en el conocimiento de la mediunidad. Allan Kardec dedica un capítulo entero en el libro de los mediums a este tema y llama mediums especiales. Y yo personalmente, en mi experiencia, el no entender esa especialidad que tiene cada medium que de alguna forma lo torna único, es lo que ha llevado a problemas, es lo que ha llevado a disensiones, es lo que ha llevado a que personas se aparten de ciertos grupos mediúnicos. Porque cada medium debe ser analizado por lo que es y no en comparación con otros medios. Y este texto nos lleva a ese concepto. Sobre la reencarnación tiene otro capítulo presentándolo como una necesidad evolutiva. Hace un estudio muy serio del olvido del pasado. Me ha gustado mucho esa reflexión que hace al respecto del olvido del pasado y, por supuesto, reseña la reencarnación como una doctrina evolutiva, no como una doctrina punitiva. No estamos aquí para pagar, no estamos aquí para expiar en el sentido teológico de la palabra. Incluso él utiliza la palabra expiación, pero la define, la explica. Y no estamos aquí castigados por Dios para punir lo que hicimos mal en reencarnaciones anteriores. Estamos para evolucionar. Y ese es el sentido profundo de la reencarnación y es así como lo expresa en este capítulo. Y el último capítulo habla al respecto de la moral. Me gusta mucho la diferencia que hace entre moral y ética de religión, porque en muchas ocasiones parece que no sabemos sacar y marcar esa diferencia, que una cosa es la ética, una cosa la moral y otra la religión, que una persona puede tener un comportamiento ético, un comportamiento moral y no ser religiosa, no tener ninguna religión e incluso ser increyente, y por lo tanto hay que saber diferenciar esa ética y moral de lo que es una religión. Reseña en este capítulo la importancia del comportamiento para el espiritismo. El espiritismo sin una reforma íntima interna no tiene sentido, porque la reforma íntima es una consecuencia natural de los principios en los que se sustenta el espiritismo. Y esto lleva a la autenticidad de la moral espírita. No es una moral teológica, no es que Dios nos imponga hacer el bien, es que hacer el bien es bueno para nosotros. Y es así como Yassy presenta la moral en este capítulo. Ya para terminar, me gustaría extraer un pequeño texto de una breve biografía que se encuentra en la página de CEPA Brasil. Es verdad que está en portugués. Yo les voy a dejar en la descripción del vídeo la dirección si quieren leer esta reseña. Y de esta reseña me ha gustado un párrafo, porque este párrafo es la impresión que yo he tenido siempre cuando he leído a Yassy. Dice lo siguiente:
Un autor que poseía un estilo peculiar, de reconocida competencia. Su pluma produjo durante décadas ensayos, crónicas publicadas en jornales y libros de rara sensibilidad y ternura, que tocan las más profundas fibras de nuestros corazones y mentes. Un texto sensible y creativo, sin recurrir a esta traducción no sé si es del todo exacta, Era una palabra que no sabía muy bien cómo traducir. Sin recurrir a la rutina, a veces monótona, que caracteriza la literatura espírita, yo diría cierta literatura espírita. Al mismo tiempo, era capaz de producir artículos, trabajos, textos y libros de cuño doctrinario que se convirtieron en verdaderos clásicos de la literatura espírita. Desenvolvió una línea de raciocinio y argumentación extremadamente fundamentada y consistente, a partir de los postulados de Kardec que conocía como nadie. Aquí voy a terminar este vídeo. Decir que Jassy es un autor sumamente recomendable. Obviamente, como todo autor, vamos a tener alguna pequeña discrepancia en algún texto. Esto es inevitable y es necesario, y así debe ser, porque esto evidencia la salud del espiritismo, que no se limita a dogmatizar autores y a dogmatizar o sacralizar textos. Pero en general creo que la pluma, el trabajo, la literatura que nos ofrece Jassy para nuestro estudio y nuestra reflexión es ampliamente recomendable. Si tienen la oportunidad, lean este libro y lean también otros del autor, porque estoy seguro que no van a salir defraudados. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.